acompañarnos. Le damos seguimiento a la noticia de la semana dolorosa. Una noticia que no puede quedar en el archivo y que de algún modo nos sirve para reflexionar lo que acontecía en el departamento de Guairá y que consternaba a toda la República del Paraguay, que veíamos esa caravana de despedida a una digna, talentosa mujer paraguaya, docente y directora de una institución que lamentablemente en un episodio se daba su fallecimiento en su lugar de trabajo, en su hora de trabajo, en un aula de manos de un estudiante de tan solo 16 años. Este doloroso episodio hoy, esta noche, lo queremos bajar a la mesa y para vos que estás en tu casa o todavía por ahí en tu lugar de trabajo, poder escuchar las opiniones calificadas de dos hombres que conocen y mucho del ámbito educativo, e ir abarcando esa relación con los docentes, los administrativos, los padres de familia, los estudiantes. Y quiero saludar, los dos son realmente dos interesantes maestros, doctores en especialidades que vamos a conocer, y quiero citar de a uno a quienes hoy nos acompañan: al doctor José Manuel Silvero, un hombre que ha estudiado en el extranjero, que tiene una producción literaria interesante. En algún momento también fue docente en una carrera donde he estudiado en cuanto a la comunicación. Doctor, muy buenas noches, qué gusto que estés aquí en Voces. Hola Diego, muy buenas noches, gracias por la invitación. Doctor en filosofía, ¿verdad? Correcto. Y veo que tenés 5 libros de bioética, docente investigador de la Universidad Nacional de Asunción, así que qué gusto con esa experiencia y conocimiento que podamos charlar esta noche. Gracias. También le damos la bienvenida a otro doctor en la lengua guaraní, y lo han visto también en muchas presentaciones de sus obras que son fantásticas, que de hecho dos de ellas las tengo aquí a mano. Tiene 18 libros sobre guaraní, educación, antropología, cultura paraguaya y otros. Generalmente a él le llamamos y le consultamos cuando se trata sobre el acervo guaraní y por supuesto nuestra lengua, nuestro idioma como tal. Al doctor David Galeano. Buenas noches, ¿qué tal, profe? Maestro Diego, un saludo para vos, para toda la audiencia. Muy contento de compartir contigo y con el querido doctor José Manuel Silvero esta interesante reunión televisiva. Me encantan las obras de teoría, son tus libros, pero quiero más que nada para mostrar, ya que tuviste la gentileza de traerlos. Y como estas obras tenés en total 18, más ambos que tienen colaboraciones también. Así mismo Diego, una producción de también en un buen tiempo, ¿sí? Y que hacen a la propia tarea de un docente, que tenemos que por una parte ejercer la docencia y por otra parte producir. Y me encanta esto. A ambos los hemos invitado porque queremos aprovechar el conocimiento, la experiencia que tienen para bajar a la mesa lo que pasó esta semana. Nos dolió y muchísimo cuando recibimos esta noticia desde Guairá, una docente de 44 años, directora, que en principio creíamos que era una noticia falsa y deseábamos que fuese una noticia falsa, pero en este caso no lo fue. Era real. Un alumno de 16 años en el aula terminaba matando de varias puñaladas a la directora. Y le quiero preguntar a ambos, al profesor José Manuel Silvero: los niños no nacen violentos. Entonces, ¿reproducen social y culturalmente la vivencia familiar o no va por ahí lo que está pasando hoy día, profe? Bueno, es una pregunta un tanto difícil, porque yo no quisiera ascribirme a esa línea predeterminista. ¿Qué significa esto? Considerar que la violencia ya está de alguna forma inserta en la condición humana, en la naturaleza humana. Hay teorías al respecto. Hay un pensador que decía que el hombre es el lobo del otro hombre. Justamente por eso necesitamos instituciones y normas por encima de esa violencia. El Estado tiene el monopolio legítimo de la violencia, va a decir más breve en algún momento. Porque no podemos nosotros, de a uno, tener nuestro propio monopolio de la violencia. Entonces necesitamos instituciones. Ahora bien, creo que se dan condiciones como para que el ser humano, evidentemente, pueda responder con violencia, pueda responder ante ciertas situaciones con vehemencia. Creo que todos hemos
experimentado episodios medianamente violentos en nuestras vidas, pero de ahí a hacer daño de la manera en que este estudiante ha hecho, eso sí, ya es otra cuestión mucho más compleja, más profunda. Yo no me animaría a decir que el entorno determina este tipo de reacciones, porque hay casos, hay ejemplos dignos de niños y jóvenes que han salido de comunidades extremadamente violentas y han realizado aportes importantísimos a la humanidad. Y viceversa, tenemos niños de bien, jóvenes de bien, entre comillas, que luego terminan siendo grandes corruptos, violentos, haciendo mucho daño a su entorno y a la sociedad. Entonces, pensar que hay una predeterminación, yo por lo menos no querría admitir eso, pero que sí se dan condiciones, condicionamientos y situaciones del entorno y de la propia persona, del propio sujeto, en su vivencia más íntima. Sabemos hoy que todavía seguimos sabiendo que el cerebro es un misterio. Pero vaya misterio, profe. Sí, no, estoy diciendo que es el órgano que está siendo cartografiado. Obama puso el dinero para que el cerebro pueda ser cartografiado, y es el órgano sobre el cual todavía tenemos tantísimas preguntas. Y una de esas preguntas sería: ¿por qué un joven de repente se levanta y le mata a su profesor? En un lugar donde probablemente todos estamos de acuerdo que él y su entorno, ese lugar no es apacible. Cualquiera pensaría que eso iba a ocurrir en un entorno donde de verdad hay situaciones de estrés, hay situaciones de violencia, pero el entorno del Uturuzú, Diego, y el profesor David me conoce, es sumamente apacible, pero ha ocurrido ahí. Entonces, tenemos muchísimas preguntas. Y a propósito, doctor David Galgano, es más, ya que tu especialidad es que él es guaraní, pero sin problema y con gusto escucharte en ese dulce idioma, porque si querés respondernos así, ¿cuál es tu punto de vista? Si los niños no nacen violentos, en consecuencia, ¿qué pasó en ese trayecto de su vida para que en un caso como este, por ahí uno pueda decir las hipótesis que se fueron formulando para llevar a que un adolescente termine matando a su profesora y a su directora? Bueno, Diego y José Manuel, yo creo que tenemos que tomar en consideración una serie de aspectos vinculados, ¿verdad? Yo particularmente sí creo que en este momento la sociedad nuestra se ha tornado una sociedad más violenta, y sobre todo más violenta, yo digo, la exposición de la violencia. Los medios de comunicación tradicionales y las famosas redes sociales hoy pasan imágenes de toda clase, imágenes que no pasan por un control para decir esto se puede mostrar y esto no. ¿Cuántas veces hemos visto en grupos de WhatsApp cadáveres? ¿Cuántas veces hemos visto en grupos de WhatsApp el momento preciso en que una persona fue acribillada a balazos? ¿Y quién ve eso? Ve una criatura. Y esa criatura, cuando veces está sola en la casa, ¿verdad? Y no tiene nadie que le pueda orientar, obviamente eso ahí va a ser influenciada de alguna manera. Situaciones que también tenemos que tomar en cuenta es que esta sociedad nuestra hoy vive en el mundo de la droga. Porque antes nosotros pensábamos que aquí Asunción y sus alrededores nada más. Hoy podemos ir a pero en cualquier punto del país y vamos a encontrar que la droga está presente. Y no estamos hablando ni siquiera de una droga de calidad, estamos hablando de la basura que hay en materia, y eso es lo que consumen los jóvenes. Y hay gente que está en los alrededores de los colegios y están los estudiantes dentro de los colegios haciendo eso. Hay un descontrol. Yo creo que llegamos a un momento, hay veces que decimos que la policía absorbe la consecuencia. Tiene que haber una instancia anterior. Cuando nosotros decimos, bueno, ¿qué otros aspectos? Yo tengo como referencia, uno, el tema de la droga; dos, también esa ausencia hoy de papá y mamá en la casa. Yo sé que la respuesta
a la pregunta ¿por qué no están? Y porque hay que trabajar, hay que traer dinero. ¿Cuál es otro aspecto? Nosotros estamos sintiendo hoy los efectos de la gente que fue a España, o a otro lugar, la gente va con quienes quedaron, sola, muchachas, abuela, tío. Es la misma calidad de atención la que recibió, pero ¿por qué no? A eso tenemos que sumarle nuestro efecto última pandemia, ¿verdad? Y aquí yo me di cuenta de algo interesante, y José Manuel también en una ocasión hablamos con él, de cómo cuando empezamos el tema de la pandemia, y las criaturas tuvieron que quedarse obligadamente en la casa, al poco tiempo muchos papás y muchas mamás decían que vuelvan, vamos a tomar todas las medidas, pero que vayan a la escuela. Era como una especie de necesidad de deshacerse del hijo y mandarlo a la escuela, ¿verdad? Y que se vea allí. Yo el otro día estaba hablando con una persona y me comentaba esta situación. Papá y mamá, repito, que trabajan, llevan a una criaturita hoy de 2 años, 4 años. ¿A dónde? Llevan a una guardería. Les pasan a retirar a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde la criatura está cansada y dormida, la llevan a la casa, duerme con ella, al otro día vuelve. Y para el sábado que tenemos, el sábado tenemos curso de música, curso de esto, lo otro. La cuestión es como que muchos papás, no digo todos, no estoy generalizando, pero muchos papás como que dejaron de lado la responsabilidad y trataron de llevar esa responsabilidad a los hombros del docente, ¿verdad? Entonces, poco más, poco menos, acá la culpa del profesor, y no es así. El docente le agrega contenidos didácticos. ¿De dónde se forma la criatura? En la casa. Entonces, en este muchacho, la situación a la que yo accedí también, digo que él tuvo últimamente contacto con ciertos libros que decían que eran tipo de magia negra y otras cosas, que inclusive comenzó a vestirse de esa manera. ¿Y quién sabía de eso? Una compañera, o dos compañeros, pero mi papá y mamá, ¿dónde estaban en ese momento? Y yo también creo que siendo un muchacho altamente calificado, con buena conducta, religioso de iglesia, algo tuvo que en ese momento o estar bajo efecto de algo para que un nubilado, ¿verdad?, haya hecho lo que hizo. Me quiero agarrar una expresión tuya, profe, para preguntarle también al profesor José Manuel, ¿sí? Aquello del morbo, que a veces nosotros los medios de comunicación también tenemos que asumir como mea culpa de exponer sin filtros, porque por un lado está la libre expresión y el poder difundir algo, pero también con el cuidado de las imágenes por lo que representa precisamente lo que estás exponiendo hacia los niños o hacia la intimidad de una persona o una familia. Ese morbo que nos decía recién el profe, ¿cómo lo vemos, doctor? ¿Cuánto impacta, crees, en la conducta y temperamento de los adolescentes? Yo creo que todavía hay una gran por recorrer, especialmente a la hora de evitar ciertas exposiciones, de ciertas situaciones que tendrían que resguardarse, que tendrían que quedar en un ambiente más íntimo. Yo he visto en varias ocasiones camarógrafos entrar a la misma sala donde estaban a una persona, todo por querer hacer llegar la primicia, todo por querer hacer llegar de alguna forma el tamaño de ese dolor que evidentemente desde la televisión no se va a poder, se intenta, pero no se puede graficar enteramente. Sin embargo, hay niños y jóvenes que están consumiendo diariamente ese tipo de mensajes, porque finalmente es un mensaje, ¿no? Y si nosotros como sociedad naturalizamos ese tipo de situaciones, si mostramos como algo normal, entre comillas, por supuesto que vamos a poner el añadido, la etiqueta de que somos nomás luego violentos. Y a eso tenemos que sumarle, creo que lo hemos hablado alguna vez, Diego, en la maestría, ¿por qué tanto contenido violento a la hora del almuerzo? ¿Por qué? En los noticieros. Claro, ¿por qué esa práctica nefasta que se viene repitiendo como un formato
donde prácticamente todos estamos de acuerdo. La excusa al rating. Claro, El minuto a sí. minuto. A mí me cuesta muchísimo estar en un bar o en un restaurante a la hora de la comida, levantar la vista y consumir como añadido, ¿verdad?, otro tipo de alimentos, ¿no?, donde la violencia es una constante. Yo creo que se pueden comunicar los imponderables, las desgracias y las glorias del ser humano, Sí. recurriendo a muchísimas estrategias y otros aspectos, ¿verdad? Pero mostrar la desgracia humana con esa crudeza a la que nosotros estamos acostumbrados, ¿verdad?, tiene que llamar nuestra atención. Yo creo, en ese sentido, como bien lo dijo el profesor David, todos somos responsables de alguna forma en relación a lo que acontece, ¿verdad? Porque finalmente la escuela no está alejada de la comunidad, de la sociedad. La escuela le influye a la sociedad y la sociedad le influye a la escuela. Hay una influencia mutua. Ojalá que episodios de este tipo no se repitan como si se vienen repitiendo en otras culturas. En los Sajona, situaciones de este tipo llegan a adquirir un dramatismo tal que marca de por vida a familias enteras, 20, 30 niños asesinados en la escuela. Otra vez he visto que estaban proponiendo un sistema de protección, algo así como un salón de doble fondo para que los niños puedan huir y automáticamente se va a cerrar un portón, y uno se pregunta que acaso la escuela no es el lugar donde justamente nos vamos a ponernos por encima de nuestra animalidad. ¿Acaso la escuela no es una celebración máxima de la civilidad? Como decía un pensador argentino, civilización o barbarie, celebrando justamente las escuelas, ¿no? Y nos estamos dando cuenta de que la escuela también es un lugar donde la violencia extrema se puede dar. Y además de esto, se está dando como un fenómeno contemporáneo a nivel internacional. En Brasil tuvimos un caso tristísimo, hace poco, más de un caso, en Bolivia también. Hace poco la amenaza acá. Exactamente, entonces No se concretó por fortuna. claro, entonces tendríamos que pensar seriamente en la manera más inteligente de abordar esta cuestión y si me permitís quiero hacer referencia a lo que comentó el profesor David con respecto a los sobre la importancia de sentirse parte de la comunidad. Aquel que se siente solo, decía Aristóteles, o que intenta estar solo, o es Dios o una bestia. ¿O es Dios o es una bestia? Aristóteles. Imagínense, tantísimo tiempo. O es Dios o es una bestia. Somos, en función a los demás, ¿cómo? Esa es la condición humana. Sí. Entonces, esos vínculos que hoy día están ausentes, esos vínculos que están tanto apagados, necesariamente lo vamos a tener que retomar de alguna forma. Yo les quiero preguntar a ambos, sé que están enfocados hoy día a la vida universitaria, quizás menos ya a la vida de colegios, pero si les tocara a ambos ser profesores justo de esa aula, y tal vez la respuesta va para un psicólogo o alguien especializado en esto, pero si justo ustedes fuesen los docentes en esa aula donde ocurrió y tuvieran que hablar con estos estudiantes que fueron testigos de esta masacre, testigos de ver a su directora siendo asesinada, testigos de un hecho que muy difícilmente se borre de la cabeza, ¿cómo acompañarían ese proceso? Porque ahora están con un asueto para esa institución, con un duelo de 3 días, pero en algún momento esos chicos que estuvieron presentes en el momento del asesinato de su directora tienen que volver a las aulas.
ese trauma que van a arrastrar cuando tienen que volver al aula, profe, ¿cómo ustedes acompañarían si fuesen justamente los docentes en esa aula de esos chicos que fueron testigos de la masacre? Y bueno, sobre todas las cosas, buscando humanidad en una sociedad deshumanizada. Yo creo que en gran medida nosotros perdimos ese concepto del ser humano que sobre todas las cosas ofrece amor. ¿Verdad? Lo contrario es lo que hoy estamos viendo en muchas partes. No te olvides, Diego, acá José Manuel sabe, cuando la reforma educativa empezó, hubo un interesante eslogan del Refrán. Un paqueteo de educación, compromiso de todos, decíamos. Después se votó, se acabó. Pero el tema es que tiene que ser un compromiso de todos. Y a partir de ahí, justamente en el tema que estamos hablando, acá no va a pasar por 9 días el duelo. Este es un duelo que va a tener sus muchos años encima. De cuando la gente cruce por el colegio, de cuando ese estudiante que terminó años después vuelva a recordar las circunstancias, la comunidad misma. Independencia hoy está en la boca de todos. Y está en la boca de todos por un hecho tremendamente, tan doloroso, ¿verdad? Y entonces yo creo que la mejor manera de hacer es cooperar en esto, que es generar un discurso de paz, de generar un discurso de amor, de generar un discurso de comprensión, pese a lo triste de lo acontecido. Precisamente, y cosas increíbles, ¿verdad? Yo doy clase con un grupo de estudiantes que cursan la carrera de formación docente dentro de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, una materia que es Sociología de la Educación. Y el lunes justamente me decía, les preguntaba, ¿cuál es la expectativa que tienen ustedes con respecto a lo que se viene? Estamos hablando de un nuevo gobierno. Y tristemente tengo que confesarle que ninguno de mis alumnos dijeron tenemos expectativas fabulosas, extraordinarias. Y yo le preguntaba, ¿qué esperan? Y nada. Y entonces le pregunté a cada uno, ¿y qué van a hacer? Y yo voy a entrar y voy a tratar de generar una situación favorable, amistosa, de camaradería, de respeto. Y yo remataba la clase ese día y decía que un docente casi está obligado a no perder la esperanza y siempre a generar optimismo. Cuando todo está peor es cuando nosotros somos, en este caso, ¿cuál era la expresión durante la última gaseosa del desierto? Alguien en esta sociedad tiene que pensar fríamente y en momentos como ese, en no echar más leña al fuego, no generar más violencia, ¿verdad? No permitir que en este caso ya vamos a hacer la revancha. La situación se dio, tendrá durante un curso legal, ojalá sea justo, y que a partir de eso entonces el resto de la sociedad, la más próxima allí, guaireña o la sociedad nacional, asumamos esto y entendamos de una vez por todas que la violencia está entre nosotros. Nadie pensó jamás que podía ocurrir algo como esto, que un estudiante llegue a la circunstancia de tener que arrebatarle la vida a un docente. De hecho, la vida es una cosa que de ningún lado puede ser arrebatada, pero decíamos nomás, casi un lugar sagrado. Y a eso se sumó, creo que ayer, hoy, el caso de una docente que a la que le llegan a la escuela, le asaltan, le golpean, le hacen de todo. Es decir, ese lugar sagrado, ¿verdad? Hoy en día fue profanado. Y entonces, ¿qué resta en este caso? Tanto las autoridades como los agentes que estamos vinculados a la educación, tenemos que poner el paño frío, decirle a todos, tranquilos, tenemos que tratar de vivir en paz, tenemos que tratar de dejar de lado lo malo, lo sucio. Si alguien le ofrece esto, no acepten, ¿verdad? Si ustedes saben que hay alguien que se metió con esta, avisen, porque lastimosamente nosotros no tenemos los canales. Suelo decir, y ahora me llama la atención, nosotros tenemos un Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. ¿Y qué hizo Bienestar Social hoy? Nada. ¿Qué hizo Bienestar Social hace 5 años? Nada. ¿Qué hizo Bienestar Social hace 20 años? Nada. Es la denominación. Y es una obligación del Estado generar situación de bienestar, de estar bien, de sentirnos bien. Entonces, desde ese punto de vista, digo, creo que nuestra obligación como docentes es tranquilizar.
que los docentes que estén allí le digan a sus alumnos, tranquilo, esto pasó, no tenía que haber pasado, hagamos el esfuerzo de todos. Acompañémosle al hijo de la profesora, acompañémosle allá a los estudiantes del colegio, vamos a reunirnos con ellos, vamos a saludarles, vamos a ofrecerles amor, porque esa es la solución que es lastimosamente en este caso. Dentro de ese desvío del camino hemos perdido la mira de hacia dónde vamos y cómo tenemos que hacerlo. Por eso el otro día yo termino con esto. Yo decía, ni el asesinato ni la muerte son los medios. El medio es la vida y tenemos que ser consecuentes. Vivos, felices, todo el tiempo que podamos y tratar de desarrollarnos como personas. Ese discurso no tenemos que perder en el ámbito de la educación. Y en tu caso, profe, si te tocara ser justo docente de aquella aula donde tus alumnos fueron testigos del asesinato de la directora y cuando vuelvan a las clases, con acompañamiento probablemente de algún psicólogo, pero en tu caso como rol docente, ¿qué harías? Bueno, en primer lugar, debo admitir que tu pregunta es muy compleja, muy difícil. Quiero sumarme a lo que ha manifestado el profesor David. Refrendo cada una de sus expresiones, pero tarde, seguramente ya lo saben, que en la Universidad Nacional de Itapúa ha ocurrido esto de nosotros. Estamos hablando de la educación superior. ¿Hace cuánto, profe? Mirando en los archivos, Diego, va a encontrar, yo creo que va a ser más de 10 años. Un estudiante. Pero universidad, en este caso. Universidad. Porque estamos hablando en este caso de un chico de colegio. Universidad. Sí. Se había disgustado y yo la llevó a mi profesor y me dijeron, Diego, buenísimo profesional, nos unimos en una amistad y tema común que es la profesión educativa. Sí. Se salvó y el joven ha sido condenado. Pero en este caso un adulto ya es joven. Sí, en este caso un menor. Exactamente. Como preguntaste por nuestra vida en la universidad, decirte que en aquel entonces todos los docentes nos quedamos asustados. También hicimos muchas preguntas con respecto a la seguridad en los recintos académicos, ¿no? Y yo no quisiera ni tan siquiera imaginarme, valga la redundancia, de cómo actuaría. Pero sí quisiera que la escuela, la universidad, los institutos sigan siendo lugares seguros. Que sigan siendo lugares donde se celebra la vida. Que sigan siendo recintos donde la creatividad, donde los grandes sueños y donde las esperanzas se incuban de una manera especial y donde las grandes referencias que en alguna medida van a marcar el tránsito de nuestra vida hacia un futuro brillante, esas personas también son hombres. Entonces yo no quisiera ni tan siquiera imaginarme ese lugar sagrado, importante, tenga que tener otra vez. Yo sigo apostando por la educación como un valor estratégico para los pueblos, para la felicidad de las personas, para de alguna forma ser mejores cada día. Y si ha ocurrido una situación de este tamaño, muy imponderable, yo creo que tenemos la suficiente capacidad como para corregir y como para dialogar. Mi programa se llama Voces. Voces. La voz humana es una tecnología. Es una tecnología. Si bien es cierto, es producto de un cuerpo, ¿sí?, que hace un esfuerzo, en
principio ese sonido cultural, que el profesor Gales sabe muy bien esto, empezó a codificarse. Y la palabra, la voz, finalmente es un pacto. Por eso nos entendemos. Es un pacto social, político y profundamente ético. Para los guaraníes la palabra es la manifestación de lo más lindo que un ser humano puede tener por dentro. Por eso palabra alma, ¿no? Entonces, si nosotros renunciamos a la posibilidad de seguir dialogando, de seguir hablando, de seguir escuchándonos, probablemente vamos a renunciar también a la posibilidad de que esos recintos donde la palabra, la voz, las voces forman parte de esa estrategia, la que no debemos renunciar. No debemos renunciar. Perdemos de vista eso. Por supuesto que vamos a ir teniendo situaciones sin la palabra, sin la escritura, sin la manifestación interior en libertad. Es muy difícil que nos sintamos plenamente con Dios. Termino diciéndote dos cosas. Para los guaraníes, el bienestar, como dijo el profesor, es el teco-yo. El ser fresco, no voy a hacer la traducción, pero no es exactamente eso, no porque te vas a poner bajo el aire acondicionado, vas a sentirte en plenitud, como un estado de gracia, ¿no? El teco-yo debe ser de los pies livianos, que tiene afectos en comunidad. Y el boyahú no es aquel que carece de medios económicos, sino aquel que se lamenta en soledad. El que se lamenta en soledad. El que se lamenta en soledad. Por eso quiero pensar, y esto es hipotético, por supuesto, los profesionales seguramente después van a darnos más elementos como para completar la película sobre lo que ha ocurrido. Pero yo quiero pensar, me animo a decir que en algún momento este chico se habrá sentido solo. De lo contrario, me hubiese expresado lo que expresó. Uno ama la estudio, uno ama la vida. Uno ama un guaraní para aquel que comprende no solamente la lengua, sino la comprensión del campo. Uno ama es homologable al sinsentido. Y el sinsentido nuestro, no es el sinsentido del Sartre y de los existencialistas franceses, sino ese sinsentido que carece justamente de vínculos. Carece de vínculos. Por eso el bienestar está profundamente ligado con el otro, con los demás, con la palabra, con la voz, con la escucha, con la deliberación, con el diálogo, no con la retórica. Hay una diferencia entre el diálogo y la retórica. La retórica es la capacidad de convencer a través de una técnica precisa que no necesita de valores. Pero el diálogo sí precisa de valores, no para convencer, sino para tratar de encontrar eso que sabemos que existe: libertad, la verdad, un futuro promisorio, mejor calidad de vida, y si es posible, lograr ser felices. Profes, te quiero comentar, ustedes habrán escuchado al ministro de Educación, Nicolás Zárate, mencionar de que en un tiempo atrás se había dejado de lado esto de revisar las mochilas porque se denunciaba una invasión a la intimidad, pero con esto era probable volver a analizar esto de revisar las mochilas y en un efecto casi secundario buscar la posibilidad de tener la famosa mochila transparente. Sea el control como cateo, mochila por mochila, o en un futuro tener mochila transparente, ¿crees que puede funcionar, profe, para evitar que los chicos lleven un cuchillo, una pistola o algún otro tipo de arma?
Vivimos, de hecho, en un ambiente, yo decía hace rato, que ya nos muestra todas las argucias había por haber. El niño hoy, o el joven hoy, no tiene que andar pensando mucho porque ya vio YouTube, o vio acá, o vio allá, y ya sabe cómo puede hacer para escaparse, para que meter un objeto de una manera a lo mejor totalmente escondida, sin que nadie se percate. Yo creo que no va a pasar la cuestión de la solución de ese problema con solamente revisar la mochila. Aquí hay que revisar nuestro propio plan curricular e introducir asignaturas que hace rato están ausentes, que están vinculadas con temas de la filosofía, de la ética, de la instrucción cívica, de cómo comportarnos. ¿Dónde yo hoy encuentro eso? Y en ningún lado prácticamente no existe. Busquemos nosotros esos valores y procuremos generar en nuestros alumnos esas virtudes que adornen su persona, que a lo mejor en algún momento, en alguna clase inclusive se pueda decirle a cada uno: ¿y qué hiciste esta semana que te dio alegría, que te puso contento? Y bueno, le ayudó a cruzar a alguien la calle. Ah, qué lindo. ¿Quién más ayudó a alguien a cruzar la calle? Y nadie. Y le parece interesante ayudar a un anciano o una anciana a cruzar la calle. Sí. Y están dispuestos a hacer eso, vamos a hacer. Y vos, fulano, ¿qué hiciste? Y bueno, yo dejé de tomar alcohol porque estaba tomando. Hablemos de un colegio. Ya les dice por allí: ah, qué interesante. ¿Y quién me diría? No, yo no quería dejar, yo sí. Y yo a lo mejor, pero tendría que tener razones. Pero ¿en qué momento se tratan temas de esa clase? Lo nuestro va mucho por 1 más 1 2, qué es el verbo, qué es el sujeto, qué es el complemento, cuál es la capital de tal país, cuál es la moneda. Pero olvidamos esa parte tan importante del ser humano. Entonces, yo particularmente digo, en esa cuestión creo que la solución no va a pasar, no va a ser una especie de analgésico que nos va a curar el dolor de cabeza. Hay otras cuestiones que subyacen y que también están en el entorno. Entonces, hoy día hay otros aspectos que están vinculados con ese estrés en el cual vivimos. Todos estamos nerviosos. Todos, en algún momento alguien está más nervioso que el otro. Acá le tocamos mal a alguien y capaz que nos dé la vuelta y nos dé una trompada. Y eso es producto de un ambiente en el que hay veces por circunstancias laborales, por falta de trabajo, el tipo que sale a la calle para limpiarte el vidrio, ¿verdad? Y vos le decís que no, y él te dice que sí, y macanear, y en una de esas capaz de romperte algo. ¿Por qué ocurre eso? Y bueno, el tipo tiene sus necesidades. ¿Dónde está esa parte que yo dije hace rato que se dedica a atender las necesidades de esa gente? ¿O qué son? Basura, ¿verdad? La que uno le puede tirar ahí, o más allá, o más adentro. Acá nunca olvido el caso de nuestros hermanos indígenas. O ¿quién me va? La pena mandar, en la vaya por la municipalidad, vaya por la Cacacuá. Y se le mandó todo ello a un cuartel. ¿Verdad? La gran solución. O ahí cerquita del Club. Es la misma cosa. Y siguen tirados. ¿Y cuánto tiempo ha pasado de que ellos han venido? ¿Qué le costaba en este caso al director o al presidente salir y dialogar con ellos, por lo menos decirles la historia con la que me preguntaba? Tampoco llegué a nada. Hay amigo que es chata, hacia más otra pendeja con la mesa, mi padre me botaba ni me depende. Pero no, acá ya hace funcionar y se queda adentro. Y la gente está allá afuera, y llueve, y viene el frío, y se enferman todos, ¿verdad? Y se emborrachan, y todo, y después criticamos. Pero ¿le estamos dando la solución al problema? Yo creo que no. Nosotros estamos haciendo comúnmente recordamos siempre, en este caso, a meter la cabeza bajo la tierra y dejar el cuerpo afuera, ¿verdad? Y esa no es la cuestión. Yo creo que en algún momento alguien tiene que agarrar, como se dice, a todo por las astas y en ese momento ponernos de acuerdo en proyectos de interés general. Hoy se habla mucho de la Agenda 2030. ¿Qué plantea la Agenda 2030 para este tipo de situaciones? ¿Qué plantea esto? ¿O solamente la polémica de género y vamos a matarnos todos por eso? ¿Y qué otra cosa más hay ahí? ¿Verdad? Nosotros estamos viendo que hay una tremenda diferencia entre lo que apuesta el Estado paraguayo y otros estados de la región en materia de educación. Tenemos escuelas que se caen a pedazos, escuelas que se construyeron hace 40 años, 30 años. Quieras o no, ¿verdad? Nosotros tenemos un gran problema en materia de educación. Y allí no podemos hablar de gasto, allí tenemos que hablar de
esperando que eso genere resultados. ¿Hay buena voluntad? Yo creo que sí. Del 100% de los docentes, por más que digan no va a apoyar, hagan partidas, se dice de todo, Diego. Pero yo conozco, y José Manuel también, hace años que andamos con José Manuel hablando de este tema y recorriendo, visitando escuelas, sabemos que hay excelentes docentes en Paraguay. Ya, el que quiere ser, se instaló un discurso, ¿verdad? Por aquello de que no, ellos piden más plata, no vamos a decir que son una puta sinvergüenza, que son haraganes, y bueno, con eso vamos a. En efecto, la contrainteligencia, ¿verdad? Pero digo que perdimos tiempo en eso antes de hacer esas apuestas que son importantes en este caso. Miremos el interés superior. ¿Qué es lo que queremos? Un país mejor, un país sano, un país que tenga bienestar. ¿Y qué tenemos que hacer? Y mejorar la educación. No existe otra herramienta en el mundo. ¿Qué cambió a los asiáticos? La educación. ¿Qué cambió a los yanquis? La educación. ¿Qué cambió a Europa? La educación. ¿Qué nos puede cambiar a nosotros? La educación. Le pregunto lo mismo al doctor José Manuel. Se propone como un parche, profe, por lo menos lo dijo el ministro de Salud, de contar a través de Hacienda con al menos 100 psicólogos más. La mochila transparente como un proyecto y en todo caso el cateo de mochilas. ¿Qué te parece estas salidas para intentar frenar que los chicos lleven armas? Yo entiendo que las instituciones, en el marco de sus respectivas competencias, están intentando de la mejor manera posible dar una respuesta. Sentirán compelidos todos los responsables, los líderes de los ministerios ahora mismo ante esta situación tan penosa. No obstante, considero que tenemos que revisar no solamente las mochilas, otros aspectos que vamos a tener que revisar, que vamos a tener que mirar con detalles. Hay una estadística muy llamativa, estuve hablando con un especialista en salud mental y me decía que el 85% de la estadística de crímenes en Asunción, los crímenes están involucrados jóvenes de 14 a 25 años. Qué alto. 85, Pero qué alto. es muy alto. Después, el tema de la salud mental en sí, a nivel país, sabemos que precisamos de una política robustecida, una política que se fortalezca en cuanto a la atención temprana de ciertas situaciones que podrían derivar en otras. Sabemos que tenemos déficit a la hora de recurrir a la medicación. La medicación de ese tipo, de esa especialidad, cuesta dinero. Nos gustaría con tener una comunidad profesional, pero luego, ¿cómo accedemos al tratamiento? No es tan fácil. Y luego, por supuesto, la situación socioeconómica, que es una realidad muy presente en varias comunidades a nivel del país. Hay grupos humanos muy desfavorecidos en estos tiempos en que la inflación es una realidad. El COVID vino a instalar unos niveles de endeudamiento nunca antes vistos. Tenemos una situación a nivel internacional que también determina los costos a la hora de querer construir una casita o a la hora de querer viajar. Todo eso se ha encarecido. Entonces tenemos una suma de frustraciones como papá, como mamá, como comunidad, que lo administramos de alguna forma. Y entonces también tenemos que decir que administramos niveles de ansiedad como nunca antes lo hemos experimentado. Nosotros mismos lo hemos experimentado. Entonces, hay que revisar un montón de cosas. Y los jóvenes también van a tener que revisar. No solo el tema de revisar la mochila. No, los jóvenes también van a tener que revisar nuestras mochilas, los adultos. Porque ahora mismo el foco está hacia ellos.
piensan ellos de nosotros? Se sienten acompañados, sienten que le estamos encaminando hacia un futuro promisorio, repleto de realidades. Le estamos dejando un país interesante como para desarrollarse como ciudadanos en el día de mañana. Estamos cuidando las instituciones, estamos legitimando con nuestros actos honestos diariamente el valor de esas instituciones. Tendríamos que hablar con ellos, a ver qué piensan. ¿Qué dicen? Y que nos digan, así como nosotros le decimos a ellos lo que pensamos, que ellos también nos devuelvan la imagen que tienen de nosotros. Vuelvo al diálogo, Sí. al valor del diálogo. Ellos tienen que hablar. Lo que ha ocurrido es un mensaje que nos tiene que llamar al diálogo, a la conversación profunda, justamente con ellos. A veces nos olvidamos que en medio de tanta vitalidad como es la vida de un joven, llena de energía, también hay imponderables, también hay inconvenientes, también tienen sus dramas. Y escucharles qué piensan con respecto a las estrategias que nosotros decimos tener para ellos. Así como tenemos serios problemas para envejecer en este país, también tendríamos que preguntarnos si no hay serios problemas para ser joven. Buena consulta. Profe, hagamos también una pregunta que ustedes seguro lo conversan esto con sus colegas en diferentes áreas, ya sea para el colegio como para la universidad. Y digo universidad porque hace poco se daba lo de la americana y la católica ante una amenaza de tiroteo que no se concretó por fortuna y lamentablemente esta muerte que se dio en Guairá en un colegio. Los docentes o ustedes, ¿qué dicen cuando hablan de si se sienten seguros cuando van a un aula? ¿De si se sienten seguros cuando van a un colegio? ¿O este caso que se dio es un caso aislado como para no tomar como parámetro decir solo ocurrió ahí, sí me siento seguro? Porque teniendo me pregunta, una cosa es ir al ASA, un colegio privado que tiene todas las garantías, pero otra muy distinta, profe, como situación es cuando vas a un colegio público que con suerte tiene un docente en aula, que no tiene un guardia de seguridad. Ustedes como docentes o sus colegas, ¿qué dicen? ¿Se sienten seguros cuando van al colegio? ¿Qué te dicen, profe? Yo me siento seguro, y no he escuchado ninguna manifestación al respecto de mis colegas. Ojalá que esta situación no instale una especie de paranoia. Las escuelas a nivel país son recintos donde uno puede sentirse seguro. Ahora, esa es mi experiencia, esa es mi percepción, pero yo no sé qué dirán otros colegas, tampoco me han preguntado de ello. Profe, en tu caso, ¿qué dicen los docentes? Yo sé que acá más enfocado hoy día a la universidad, pero tus colegas, ¿qué dicen? Me voy al colegio y tengo miedo, o me voy al colegio y estoy, digamos, bien. Te voy a presentar el escenario de esta manera, o sea, dos en realidad. O sea, tanto para el docente como para el estudiante llegar a la facultad o a la universidad implica un lugar seguro. Y de allí el siguiente estadio, llegar a casa. Llegar a casa y sacarse la gota acá del sudor, del trayecto, ese de 6-7 cuadras, casi a oscuras, con 2 o 3 personas siguiéndome, profesor, yo corriendo por la calle y al abrir el portón sentir la sensación de tranquilidad, la casa, un lugar seguro. Y voy a lo siguiente, dentro de la sensación que tenemos los docentes, puede haber de hecho esa sensación de seguridad. Sin embargo, me tocó una experiencia, por eso sonreía hace rato cuando escuchaba eso, no por el hecho sí, sino que por la casualidad de la pregunta tuya. Unos años atrás, en una facultad en San Lorenzo, una estudiante iba saliendo del patio, dentro del campus, ¿no? Y iba saliendo, cuando llega al último bloque, ya da un paso afuera y siento un golpe en la cabeza y de allí más o menos a una hora de
recupera otra vez el conocimiento. Le dieron un golpe y le robaron todo lo que tenía. Bueno, pasaron los días y yo tenía a partir de allí una imagen distinta. Tenía esto de 8 de la noche a 10 de la noche. 8 a 10 de la noche. Entonces, al entrar, normalmente, previo a eso, yo tenía 42 estudiantes que estaban sentados y el momento ya de querer ir a casa empezaba tipo 9:30, ¿verdad? Ya estábamos terminando la clase. Bueno. Pero a partir de ese incidente, yo llegaba de 8 a 9 de la noche y yo tenía que desarrollar todo. ¿Por qué? Porque comenzaban a guisar, ya no había permiso, el profesor puedo irme. Se iban, el profesor, mi orden, profesor, ya me voy, profesor, bueno. Y yo terminaba la clase 10 menos 5 de la noche con 8 alumnos de los 42. ¿Y quiénes eran los 8 alumnos que tenían vehículos propios? Yo dejo pasar unos días y se me ocurre hacer una pregunta. Siempre en el ámbito de la sociología, yo voy con ellos sociología paraguaya. Entonces hago la pregunta, al entrar a la clase le digo, voy a hacer una pregunta y el que quiere responder me responde, el que no diga nada. ¿Quién tiene algún tipo de armas acá en la clase? Ahora, me caigo de espalda, 85% me levantan la mano y me quitan desde un puñal, de un cuchillo, de la famosa esa picana. Y lo sorprendente del caso de una estudiante, mujer, para ver la redundancia, quitan la pistola y me muestran, pero acá están, me dicen. Y me iba a apuntar lo malo, bueno, lo más lejos que pueda leer. No, tranquilo, yo mandé para está asegurado. Y yo le digo a todo el mundo, ¿por qué todo? Por las dudas, no, profesor, por las dudas. ¿Verdad? Entonces, allí adentro todo con las armas guardadas. Todo con armas. Estamos hablando de gente que tiene sus 20 y pico de años para arriba. Este último semestre, inclusive. Entonces, esa es una situación que se va a dar en todas partes. El caso de este niño, de un niño, ¿verdad? Se dio de esta manera. Él tenía eso. ¿Cuántos probablemente más allí en la sala podrían haber tenido? ¿Cuántos más en otras escuelas y colegios? ¿A cuántos le va a caer como un balde de agua fría esto de decir, bueno, está bien lo que hizo, bueno, ya no llevo más? Ojalá se hace el efecto. Pero hay mucha gente que está así, ¿verdad? Hay gente que entra, inclusive muchas veces el papá y mamá que le dice que tenga alarma. Esas circunstancias, digo, de seguridad, yo creo que se da en la universidad, sí se da en la casa y se da sobre todas las cosas cuando uno tiene un vehículo para transportarse. Allí yo creo que podemos resumir el plano de la seguridad que podemos sentir. Pero cuando uno no tiene ese vehículo y tiene que ir en ómnibus y gente sospechosa adentro, entonces esa seguridad aquí está ante la luz. Profes, tenemos que hacer una breve pausa esta noche fabulosa, escuchándoles atentamente a ambos, y a la vuelta hacemos un cierre. Hasta me gustaría que me cuenten en qué investigaciones están, qué producción literaria están teniendo, porque ambos son escritores, son doctores, y es un gusto tenerlo acá, solo que ante un doloroso tema que nos trajo para debatir esta noche. Una breve pausa y a la vuelta